Dice en Lucas 22:42, dice, y Padre, Jesús hablando, ¿no? Dice, Padre, si quieres, fíjese la humanidad de Jesús. O sea, Jesús era muy consciente del sufrimiento en términos amplios y generales, pero mire lo que dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, póngase en la escena. Jesús está realmente apesumbrado, hay un dolor, y hay muchos estudios que nos hablan acerca de qué condición de presión uno tiene que estar sufriendo para llegar a transpirar no solo sudor, sino sudor y sangre. En ese momento él estaba pasando el peor momento, uno de los dos peores momentos de su vida. Pero hay otra escena en la cruz que también nos habla de la intensidad de lo que Jesús está viviendo. Marcos capítulo 15, versículo 34 dice, y a la hora novena, ¿verdad? La hora novena es las 3 de la tarde. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta es una frase que quizá en esos términos no parece profunda, pero si te paras a pensar que Jesús, el Hijo de Dios, quien creó todas las cosas, que ha sido uno con el Padre y el Espíritu Santo durante toda la historia de lo que quieras, porque Él ni tiene principio ni tiene fin, de repente le diga al Padre, me has, como dice, desamparado. Es un momento muy fuerte para que Jesús diga eso. ¿Se portó mal Jesús durante su vida? No. ¿Cometió algún pecado? No. Y entonces, ¿por qué usa esa expresión? ¿Qué estaba sintiendo Jesús en el momento que estaba en la cruz? ¿Qué estaba sintiendo Jesús cuando estaba en Getsemaní la noche anterior y está solo, sus discípulos durmiendo allá atrás, y él está en esa agonía y lo expresa como copa? Pase de mí esta copa. Si realmente fuera una copa, yo te pregunto, ¿qué había en esa copa? Una mirada a la copa. No se trataba de la copa si era de metal, de cristal o de bronce. No, se trataba de qué contenía la copa. O sea, la copa que él tenía que beber, ¿verdad? Esta copa, pasa de mí esta copa. Entonces, en su deseo natural, muy humano para nosotros, muy cercano, era, quítame este, yo si pudiera no tener que pasar por aquí. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él venía decidido a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Tú crees que Jesús realmente, cuando estaba mirando aquella hipotética copa, estaba pensando en los latigazos del día siguiente? ¿Estaba pensando en los clavos que le iban a atravesar las manos y los pies? ¿La lanza que le atravesó el pecho? ¿Estaría pensando en la vergüenza que iba a pasar como persona? Pues aún más como Dios, en una cruz desnudo, todo el mundo burlándose y él sin hacer nada. ¿En qué estaría pensando? Cuando él dice, me has desamparado, ¿tú crees que él estaba pensando también otra vez en esos clavos que tenían en la burla de la gente? ¿Y te has desamparado? Entonces, si no es por eso, ¿por qué fue? Porque a eso es a lo que se le destaca y se le da mucho tiempo de la Semana Santa. ¿Era parte del programa? Era parte del programa. Pero el secreto no estaba en ese sufrimiento físico, estaba en otro sufrimiento. Y es el que no podemos perder el enfoque. El gran problema que él tuvo es que en ese momento, tanto en Getsemaní, mirando hacia el día siguiente, como al día siguiente, viviéndolo en presente, cargó con el pecado de todos nosotros. Este era el foco de todo lo que él vino a hacer. Él vino a matar
el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces la idea era que yo debería morir porque soy pecador. La muerte significaba muerta para siempre. En cambio, cuando Cristo viene y asume Él mi muerte y tu muerte, cuando Él asume tu pecado, paga por ti y paga por mí. Escúcheme, el que nunca pecó, asumió el pecado de todos nosotros para pagar por nosotros, para que nosotros no pagásemos por ello. Con lo cual nos da la oportunidad de una vida nueva. Y esto es lo que aparece el día de resurrección. Una vida completamente nueva. Déjame llevarte a Isaías. El texto clave en esta historia, en el Antiguo Testamento, es Isaías capítulo 53. Y quiero leer desde el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Está claro, porque sufrió lo que nadie ha sufrido. Dice, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que estaba en la cruz, nadie lo estimó, estaba haciendo la obra más grande que nadie hizo ni haría en el futuro, y lo hizo por nosotros, y allí estaba solo, y dice aquí, desamparado, menospreciado, no lo estimamos. Sigue el versículo 4 diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ay, gracias Señor, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, gracias Señor. Apelamos a eso muchas veces y con razón. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, como que Dios le estaba castigando. Y esta es la imagen que quedaba. Dios no estaba con él, Dios le estaba. Dice, herido de Dios y abatido. Y de repente el versículo dice, mas él, en otras palabras, pero, por ahí no iban los tiros, pero el herido, es decir, allí estaba, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, de tu paz, para que tú y yo tuviéramos paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. En otras palabras, en ese momento él asume la responsabilidad del pecado de todos los hombres. Escúcheme, y la asume potencialmente. Es decir, él lo asume por toda la humanidad, no solo por los que estaban viviendo en aquel momento, sino por todos los que viviríamos después, tal como hoy, 2000 años después. Y asume el pecado. Pero digo potencialmente porque él, aunque se ofreció por eso, va a pagar por aquellos que piden perdón. El que no pide perdón, el que no se acerca a Dios para arrepentirse de sus pecados y pedir perdón por sus pecados, no recibe lo que el efecto de la cruz. El efecto de la cruz es potencial, es decir, es una oferta. ¿Una oferta para quién? Para todo el mundo, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Pero ¿quién lo disfruta? Porque también hay quienes dicen, no, si Él ya pagó por los pecados, ahora no tengo que pagar yo, tampoco tengo que ser tan exagerado a la hora de vivir, ¿verdad? Él me perdona porque Él pagó por mí. Y entran en una visión de la vida laxa, donde puedo hacer casi lo que me da la gana, total, Cristo ya pagó por mí. Estamos muy equivocados. Seremos perdonados por Él porque llevó todos nuestros pecados, pero seremos perdonados de los pecados que yo confieso. Si yo no confieso, si yo no me arrepiento, si yo no cambio de actitud frente al pecado, el pecado no sale de mí, está en mí. Él perdona mis pecados cuando yo confieso mi pecado y le pido perdón por mi pecado. En 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¡Wow! Nos constriñe. O sea, me afecta, me hace retorcerme. O sea, el amor de Cristo es algo fuerte. Debo vivirlo, debo sentirlo. Dice, pensando esto, mire esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cuál es la paga del pecado? Ya pagué.
Ya pagué, porque pagó Él. Si uno murió, ¿cómo dice? Si uno murió por todos, entonces todos murieron. En otras palabras, ya se cumplió el juicio de Dios sobre los hombres y las mujeres sobre la tierra. Pero cuidado con malinterpretar las cosas. Número uno, lo que Dios ha ganado para ti, lo tienes que cuidar. Nadie te lo va a quitar, pero tú lo puedes perder. Tú lo puedes perder. Igual que había un hijo pródigo que gracias a Dios volvió a casa. Igual que había una oveja perdida y gracias a Dios alguien la rescató. Igual que había una moneda perdida en la casa y por fin se encontró. Pero lo cierto es que tú tienes que guardar lo que Dios te ha dado. Porque si no, el efecto de lo que Él hizo se pierde. Entonces no podemos, dice en Hebreo, estar mirando la sangre que sacrificó Él, el esfuerzo que supuso representado en la sangre, ¿verdad? Y luego dice pisotear la sangre volviendo a hacer lo que hacíamos antes. Entonces se pierde este efecto. Porque pagó, pero desechamos lo que Él hizo por nosotros. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.